buenos días. Soy Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Y hoy les quiero dar la bienvenida de la mano de María Andrea Uzcategui, nuestra presidenta de Agrobio, gremio afiliado a la SAC, a esta serie de webinars que hemos titulado El agro presente en la COP16. Nadie mejor que Jimena Nieto, una gran experta que ya presentará María Andrea en todos los temas referentes a la COP, para que podamos conversar con ella y entender de qué se trata esta reunión, cuáles pueden ser las implicaciones para nuestro sector, no solamente en Colombia, sino a nivel global, y por supuesto también para la seguridad alimentaria del planeta. Así que espero que disfruten y que nos acompañen en los diferentes espacios que hemos creado para ustedes. Bienvenidos. Días a todos. La verdad no quiero cortar mucho del webinar, que es la esencia de nuestro encuentro hoy. Quería saludarlos, agradecerles por este espacio, por el tiempo tomado para aprender un poco de esta importante reunión que se llevará a cabo este año en nuestro país. Y me permite presentar entonces a Jimena Nieto. Jimena Nieto es abogada de la Universidad del Rosario. Fue jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente y coordinadora de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Actualmente trabaja como consultora y profesora de diferentes universidades en el país y en el exterior. Así que démosle la bienvenida a Jimena y muchísimas gracias a todos. Esperamos que este espacio sea de provecho para ustedes. Gracias a ti, a Agrobio y a la SAC por esta invitación y esta oportunidad de compartir sobre qué es la COP16 y para qué sirve. Tengan en cuenta que en este webinar hoy no vamos a resolver toda la cuestión, es decir, recuerden que esta es una serie de webinars y la idea es que todos quedemos con una base, de unos conceptos esenciales, claros, para en nuestras próximas oportunidades irlo completando con cómo participar, qué puedo hacer, etcétera. Esa parte la vamos a dejar para nuestra siguiente sesión, entonces ténganlo presente. Hoy conceptos básicos para entender de qué estamos hablando, una breve historia del Convenio de Diversidad Biológica y de sus protocolos. Tengan en cuenta, y yo sé que aquí todos conocen ese concepto de biodiversidad, pues se acuñó en la década de los 80 y básicamente se refiere no solamente a fauna y a flora, sino también a los ecosistemas, los vínculos entre ellos. Ustedes pueden encontrar una definición de qué se entiende por biodiversidad en el convenio. ¿Para qué sirve? Lo tenemos todos claros, el potencial de la biodiversidad en términos de farmacéuticos, de cosméticos, de alimentación, para componente esencial para el gremio, el tema de los vínculos entre los diferentes elementos de la biodiversidad, como lo que llamamos esos beneficios ecosistémicos, hacen que cuando hay pérdida de biodiversidad, no es solamente un elemento el que se afecta, sino va encadenado como un dominó y las consecuencias pueden ser enormes. Entonces, lo que preocupa a la comunidad internacional, repito, en la década de los 80, es la problemática de la pérdida de biodiversidad. El hecho de que hoy en día se habla de estos 5 motores que son los que llevan a que se pierda la biodiversidad. Fíjense cómo muchos de estos motores tienen que ver con el sector agrícola también, no exclusivamente, pero cómo uno puede señalar que cada uno de esos motores también está en el sector de la agricultura, en el sector pecuario, pero también en la infraestructura, en la industria, etcétera. La transformación de hábitats, la introducción de especies exóticas invasoras, uno que preocupa muy especialmente en este momento, todo tipo de contaminación, piensen en la contaminación del aire, en la contaminación del agua, por plaguicidas, por fertilizantes, también algo cerca al corazón del agro, pero piensen también en formas modernas de contaminación lumínica, auditiva, etcétera. Que hoy en día también afectan a la biodiversidad. Una sobreexplotación de los recursos, creo que ese motor no requiere mayor explicación, y el cambio climático, porque sobre el cambio climático vamos a hablar un poquito más, pero efectivamente esa problemática que también ha sido abordada por la comunidad internacional en un régimen de tratados distinto, también afecta a la biodiversidad. Cuando se alteran las temperaturas, cuando hay una mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos, la biodiversidad sufre particularmente. Teniendo en claro
cuál es la biodiversidad, cuál es el problema que se pretende abordar, la pérdida de la biodiversidad causada por esos 5 motores, tengamos en cuenta que Colombia es un país megadiverso. ¿Qué quiere decir eso? Y lo han oído muchísimo, pero ¿qué quiere decir en la práctica? Que somos extremadamente ricos en biodiversidad. Estamos sin duda dentro de los 5 países más ricos del mundo en biodiversidad. Somos el primero en diversidad de aves, orquídeas y mariposas, el segundo en plantas, anfibios, peces, dulceacuícolas, reptiles, palmas y murciélagos, el quinto país en mamíferos. Entonces, sin duda, repito, estamos dentro de los 5 primeros. Y eso, como vamos a ver más adelante en el contexto de la negociación multilateral en el marco de Naciones Unidas, nos llevó a crear un grupo de negociación específico que se conoce como el Grupo de los Países Megadiversos Afines. 19 países hoy en día, entre los que ustedes encontrarán a Brasil, Malasia, Indonesia, China, Kenia, que nos juntamos para, en términos de biodiversidad, hablar con una sola voz. ¿Cómo responde la comunidad internacional a esa problemática de la pérdida de biodiversidad que acabamos de ver? Con un convenio. ¿Qué es eso de un convenio? Básicamente piensen que es un contrato entre los estados. Asimilen un tratado a una ley para los estados, que obliga, repito, únicamente a los estados. Los tratados internacionales solo obligan a los estados. Ese convenio se adopta en 1992 en las márgenes de lo que se conoció como la Cumbre de la Tierra. Tal vez algunos de ustedes oyeron hablar de la famosa Cumbre de Río en 1992, una gran reunión de jefes de Estado y de Gobierno, en donde una de las cosas que se hizo fue abrir para la firma este tratado. El tratado, y esto es muy importante para ustedes, tiene 3 objetivos. ¿Por qué digo que es importante para ustedes? Porque en principio, claro, uno de los objetivos es la conservación, pero este no es un tratado de conservación a ultranza, este no es un tratado que hable simplemente de dejar todo prístino, de no tocar nada. No, el tratado es muy claro, sí, la conservación de la biodiversidad es uno de los objetivos, pero el segundo objetivo habla de la utilización sostenible de la biodiversidad, es decir, un uso de la biodiversidad que, claro, permita el disfrute de estos recursos para las generaciones futuras. Ese es el concepto de sostenibilidad. No heredé la tierra de mis abuelos, la tengo prestada de mis nietos. Ese concepto está totalmente incorporado en el tratado. Entonces, el segundo objetivo, uso sostenible. Lo reitero porque pues particularmente importante para este sector. El tercer objetivo, que también es muy relevante en términos sobre todo de agricultura, ¿no? Bueno, en realidad en términos agrícolas y pecuarios, es el que tiene que ver con la participación justa y equitativa de los beneficios que se derivan del uso de los recursos genéticos. Sé que eso suena complejo, lo vamos a abordar más adelante con un poco de detalle. Por ahora quiero reiterar, repito, que este tratado tiene 3 objetivos: conservación, uso sostenible y participación justa y equitativa de los beneficios que se derivan de la utilización sostenible de los recursos genéticos. Los estados, cuando se hacen parte de este tratado, es decir, cuando se obligan bajo este tratado, y aquí hay que tener en cuenta que toditos los países del mundo, de todos los países que son miembros de las Naciones Unidas, han ratificado el tratado, con excepción de Estados Unidos. Estados Unidos, que fue muy activo durante la negociación, pero que luego por distintas consideraciones se ha especulado mucho el porqué de la no ratificación de Estados Unidos, nunca se hizo parte. Entonces, hoy en día Estados Unidos es simplemente un observador en este tratado. Quiere decir que pueden estar en la COP, que de hecho van a estar, pero que están limitados a un rol de observadores. Ese tratado, decía, trae obligaciones para quienes sí lo ratificaron, los demás, toditos los demás estados de las Naciones Unidas, como piensen ustedes que tiene obligaciones en materia, obviamente, de hacer conservación ex situ, todo lo que tiene que ver con los bancos de germoplasma, por ejemplo, como el banco que hay en el CIAT en Palmira, o zoológicos, zoocriaderos,
jardines botánicos, etcétera. Todo eso es lo que se entiende como conservación ex situ. También conservación in situ obliga a los estados a hacer esos dos tipos de conservación. La conservación in situ es aquella que se hace a través de áreas protegidas, santuarios, reservas naturales, parques nacionales, etcétera. Entonces, claramente, con miras a ese objetivo de la conservación, el tratado tiene una obligación de hacer conservación in situ y ex situ. Otras obligaciones tienen que ver, por ejemplo, con la evaluación del impacto ambiental. Le dice a los estados, si usted va a hacer una gran obra de infraestructura o un proyecto enorme agropecuario, etcétera, usted tiene que evaluar el riesgo que ese proyecto va a tener para la biodiversidad y tome su decisión de acordar el permiso, la licencia, etcétera, acorde con esa evaluación del riesgo. Curiosamente, el tratado, tal vez por la época, por el momento en que se negoció, finales de la década de los 80, comienzo de la década de los 90, no hace referencia específica a ese concepto de seguridad alimentaria. Pero ustedes sí encuentran dentro del preámbulo una referencia a las necesidades alimentarias de la población. Esto luego, más tarde, en tratados posteriores, vamos a ver que sí se empieza a hablar claramente de seguridad alimentaria. En este momento, tal vez, repito, se concentraron en otras cosas y no citaron estrictamente ese concepto. Y habla también, y esta es otra obligación que quiero de resaltar en el contexto de ustedes, de este público, es que el tratado obliga a los estados a fomentar la cooperación con el sector privado, en particular en formas es decir, en cómo se elaboran métodos para la utilización sostenible de los recursos de la biodiversidad. Entonces, esa obligación de fomentar la cooperación con el sector privado es una de esas obligaciones claves que uno tiene que invocarle al Estado cuando se trata del convenio de diversidad biológica. El convenio habla de la utilización sostenible, el convenio habla de fomentar la cooperación con el sector privado y reconoce el valor de la biodiversidad para las necesidades alimentarias de la población. Dos artículos más de esas obligaciones que quiero destacar y de los cuales vamos a hablar un poquito más en detalle después, el que tiene que ver con la biotecnología. El tratado, durante su negociación, en ese momento no era muy claro lo que estaba pasando en relación con los organismos vivos genéticamente modificados, pero una delegación, la delegación de Malasia, lo destacó, dijo, esto es algo que va seguramente a evolucionar en el futuro, tengámoslo en cuenta, regulemos el tema de la biotecnología. Entonces vamos a ver cómo el tratado efectivamente trae una obligación de regular a los organismos genéticamente modificados. Y el tratado también regula lo que tiene que ver con cómo hacer el acceso a los recursos genéticos. Repito, esos dos temas los vamos a abordar en detalle más adelante cuando hablemos de los protocolos del convenio. También importante señalar que el convenio reconoce que los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y las comunidades locales son claves en la conservación de la biodiversidad. Entonces hay un rol dentro del tratado muy importante para los pueblos indígenas y las comunidades locales. Ese es el lenguaje que utiliza el tratado. El tratado, como vieron, es decir, se adopta en 1992, entra en vigor, quiere decir que nace a la vida jurídica en 1994 y con los años, si bien al comienzo se enfocó mucho en el objetivo de conservación, con los años va evolucionando y empiezan a cobrar importancia el objetivo del uso sostenible, el objetivo de la participación en los beneficios. Pero también la comunidad internacional se da cuenta, o las partes del Convenio de Diversidad Biológica se dan cuenta que el tratado carece de metas específicas, de indicadores. No hay cómo medir si los países están cumpliendo con esas con esas obligaciones bajo el tratado. Entonces, un primer esfuerzo en el 2010 por establecer unas metas fracasó, por decirlo claramente. ¿Por qué? Porque efectivamente se acordaron unas metas que se conocen como las metas de Aichi, por la provincia de Japón donde se adoptaron, pero esas metas debían verificarse en el 2020 y fue muy obvio que los países no las cumplieron. Es decir, que no se llegó a esos porcentajes, que en el 2020 era realmente muy bajo el porcentaje de cumplimiento por parte de los países de esas metas de Aichi. Entonces, se inicia un nuevo proceso que culmina el año pasado en Montreal y que se conoce como el Marco Mundial para la Biodiversidad Kunming Montreal o el Plan de Biodiversidad. Más sencillo, es que son unas nuevas metas, unos nuevos calendarios. Para lograr eso,
que es el objetivo esencial del convenio, proteger la biodiversidad, garantizar su uso sostenible y garantizar también una participación justa y equitativa de los beneficios. Ese nuevo marco es lo que va a ser clave durante la COP en Cali, como vamos a ver más adelante. Tengan en cuenta, repito, que son estas nuevas metas que acuerda la comunidad internacional. Colombia, por ejemplo, fue muy instrumental en la adopción de la meta que se conoce como 30%, proteger el 30% de la biodiversidad para el 2030, la meta 30-2030. Repito, por ahora lo dejamos enunciado, vamos a profundizar en todos estos elementos en la medida en que les interesen y que quieran saber en los webinars futuros. Les decía que el tratado obligaba a regular los organismos vivos genéticamente modificados producto de la biotecnología moderna. Es muy claro lo que se considera como OVMs o OGMs en esta regulación. ¿Cómo lo hace? Básicamente la herramienta en el derecho internacional es que ustedes tienen el tratado madre, el convenio principal, y que ese tratado madre puede tener hijitos, puede tener desarrollos jurídicos posteriores. Para los que son abogados, piensen que un protocolo es al convenio lo que el decreto es a la ley, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este caso, se decide adoptar un tratado para regular todo el tema de los organismos vivos genéticamente modificados. Ese tratado se conoce como el Protocolo de Cartagena. Es una historia muy bonita desde el punto de vista de Colombia, porque Colombia participó muy activamente en la negociación de este protocolo y si bien no fue adoptado en Cartagena, porque la negociación en ese momento se volvió muy tensa entre los desarrolladores de los transgénicos y los países que se consideraban que eran meramente importadores, hubo una tensión muy grande, era una época en donde la tecnología no se conocía, en donde había mucho temor en relación con estas modificaciones genéticas, mucho desconocimiento también, mucha incertidumbre. Y en ese sentido, repito, esa negociación estuvo muy marcada por esa polarización entre aquellos que defendían esta tecnología como una solución para el campo, como una forma de producir más con menos, por menos, como una forma para garantizar también la seguridad alimentaria en situaciones críticas como la que enfrentamos hoy en día de cambio climático, o de falta de suelos, etcétera, perdón, de agua, etcétera, entre ellos y aquellos que consideraban que esto era la comida del demonio, la comida de Frankenstein, que esto era contra natura, etcétera. Entonces, una polarización muy grande que se dio en esa época, 1999, y que, repito, impidió la adopción del protocolo en Cartagena. Sin embargo, luego, un año después, en el 2000, se adopta el tratado. Hoy en día tiene 176 países parte, y entre ellos Colombia. Colombia ha ratificado, ya ratificó el protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología y se adopta, repito, un año después, pero se le da el nombre de Cartagena en homenaje a principalmente a la labor de liderazgo que adelantó nuestro ministro de la época, el ministro Juan Mayer. Este tratado, repito, les interesa particularmente porque obviamente un gran porcentaje de los transgénicos que se producen hoy en día son para el sector agrícola principalmente, y en eso, repito, tendremos la posibilidad de conversar en un webinar más adelante en detalle qué se está discutiendo en el marco del protocolo de Cartagena y qué se va a discutir para la COP, en la COP16 en Cali. Lo que quería enunciar en este momento era simplemente que tenemos el convenio, que el convenio tuvo un hijito, una regulación que es igualmente vinculante para los estados que lo ratificaron en materia de organismos vivos modificados genéticamente y en particular en lo que tiene que ver con el movimiento transfronterizo. Es decir, cuando un organismo vivo genéticamente modificado, de acuerdo con la definición que trae el protocolo de qué es un OEM, sale de un país para entrar en otro. ¿En qué consiste esa obligación principal del protocolo? En que el país de donde sale el transgénico debe solicitarle al país a donde va, que va a importar ese transgénico, un consentimiento informado previo. O sea, dígame que efectivamente usted quiere ese transgénico, ¿en qué basa ese consentimiento? En un análisis de riesgo que otorga, que acompaña la solicitud del consentimiento. Entonces,
Esa es la herramienta principal, la conocemos como el PIC, porque es por las siglas en inglés de consentimiento informado previo. Repito, esa es la obligación principal del protocolo de Cartagena. Cuando lo miremos en detalle, podremos hablar más del tema de lo que se está negociando, repito, actualmente en el marco de este tratado. La convención, perdón, antes de pasar al protocolo de Nagoya, este tratado, a su vez, tiene otro hijito, que viene siendo un nieto de la convención, y que regula la pregunta, ¿qué pasa si ocurre un daño a la biodiversidad ocasionado por un transgénico? Porque es que recuerden que cuando se adoptó esta regulamentación era porque se creía que esta tecnología podía llegar a tener un impacto adverso en la biodiversidad. Entonces, como había esa idea de que esto podía ser algo riesgoso, entonces las partes deciden qué pasa si se materializa ese riesgo, qué pasa si el daño ocurre. Y negocian este protocolo de Nagoya Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación por el movimiento transfronterizo de organismos vivos genéticamente modificados. Entonces, fíjense, ya llevamos 3 reglamentaciones internacionales que obligan a los estados: el convenio madre, su protocolo sobre OGMs y el protocolo suplementario sobre qué pasa si llegara a ocurrir un daño ocasionado por esta tecnología. El convenio, a su vez, tiene otro hijo. Con los años, este grupo de países megadiversos que les mencioné al comienzo y que se crea en el año 2000, dice, bueno, ese tercer objetivo que hablaba de participación justa y equitativa de los beneficios por el uso de los recursos genéticos, queremos que se regule también. Queremos que se diga esa participación qué es, de qué estamos hablando cuando hablamos de beneficios, de qué estamos hablando cuando hablamos de recursos genéticos o de uso de esos recursos genéticos. Y toda esa discusión, repito, se regula a través del protocolo de Nagoya. Piensen repito, es un tema complejo, pero es importante tenerlo claro para efectos de nuestro siguiente webinar, cuando vayamos a hablar de lo que se va a negociar en Cali, que piensen ustedes que la idea detrás de esto era que los países en desarrollo sentíamos que los países desarrollados se estaban llevando nuestros recursos genéticos, se estaban llevando la plantica o la ranita y estaban haciendo con ellos maravillas, estaban teniendo beneficios enormes por el desarrollo de un suero antiofídico o de una bacteria colorante o qué sé yo, tantas aplicaciones que tiene la biodiversidad, y que el país de donde había salido ese recurso no obtenía ningún beneficio, no veía absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que exigen estos países en desarrollo, principalmente países que en el lenguaje de los recursos genéticos se conocen como países proveedores? Dicen, queremos una participación justa y equitativa, nuestro CBY, queremos cómo vamos ahí nosotros en este negocio. Y eso lo regula el convenio, básicamente señalando que cada país es soberano en regular cómo se realiza el acceso a los recursos genéticos al interior de su territorio. Entonces, en Colombia, algunos de ustedes habrán oído hablar de la decisión 391 del 96, una decisión andina que regula el acceso a los recursos genéticos en Colombia. Eso está acompañado de unas normas posteriores. Quiere decir que si ustedes, repito, van a acceder a un recurso genético, tienen que hacer un contrato con el Estado. Los recursos genéticos le pertenecen al Estado, a la nación. Entonces, lo que dice este tratado es que cuando va a haber acceso a los recursos genéticos, lo primero es que haya una legislación nacional sobre el tema, que esa legislación nacional incluya un contrato entre el usuario y el proveedor para acceder a esos recursos genéticos, y que los beneficios que ese contrato indique qué beneficios se le van a dar al usuario por el uso de ese recurso genético. Entonces, repito, un tema complejo que se complejiza aún más si se le añade que ese recurso genético puede tener conocimiento tradicional. Un pueblo indígena puede saber exactamente cómo la ayahuasca produce unas visiones, como lo llaman ellos, y que la ayahuasca mezclada es el yagé.
Entonces, ese es un componente, un conocimiento tradicional asociado al recurso genético de esa planta, la ayahuasca. Entonces, cuando hay ese conocimiento tradicional asociado, el protocolo de Nagoya dice que también hay que reconocerle beneficios a ese pueblo indígena que proporcionó el conocimiento y que además no se puede acceder a ese conocimiento sin el consentimiento previo, libre e informado del pueblo indígena. Entonces, fíjense, un tratado, el Convenio de Diversidad Biológica, con 2 hijitos y un nieto. El primero que regula los transgénicos, el segundo que regula el acceso y la participación justa y equitativa de los beneficios, y el nietecito regula la pregunta qué pasa si ocurre un daño ocasionado por los transgénicos. Colombia, les decía, ha tenido un rol preponderante a lo largo de todas estas negociaciones, porque como país megadiverso nos ha interesado siempre participar activamente, hemos tenido diferentes roles protagónicos dentro de la adopción, por ejemplo, como ya les comenté, el protocolo de Cartagena. Colombia también copresidió con Canadá la negociación que dio origen al protocolo de Nagoya. Actualmente lideramos varios de los procesos, es particular en movilización de recursos. Entonces, tengan presente que el hecho de que se haya ofrecido a Cali como sede de la próxima conferencia de las partes viene en la trayectoria de lo que han sido los últimos 30 años de participación de Colombia en estas negociaciones. Es decir, ha habido siempre una participación muy activa en este proceso desde el grupo de los países megadiversos afines, pero también desde el grupo que conforma nuestra región. Nosotros somos parte de la región de América Latina y el Caribe y en ocasiones hablamos con una sola voz en el marco del convenio. Finalmente, para dar espacio a las preguntas, porque queríamos sobre todo abrir un espacio que ustedes puedan indicar qué es lo que más les interesaría saber con miras a los webinars posteriores. Y repito, recuerde que no hemos sino mencionado la COP porque esa parte de qué es la COP, cómo funciona, etcétera, la vamos a mencionar en el próximo webinar para mantenerlos enganchados. El último tema que quería mencionar es el tema de biodiversidad y cambio climático, que va a ser muy importante en la agenda de Cali. Durante toda esta historia que les he contado, estos 2 regímenes, es decir, los tratados que abordan el tema de biodiversidad, de los cuales les acabo de hablar, y los tratados que hablan del tema de cambio climático, que son básicamente la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, su Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, han andado paralelamente como si fueran silos, totalmente separados el uno del otro, cuando hoy en día es clarísimo que no se puede negar el vínculo tan estrecho que hay entre conservación de biodiversidad y cambio climático. Entonces, un poco el mensaje que se quiere mandar en este sentido es: protejamos la biodiversidad para luchar contra el cambio climático, luchemos contra el cambio climático protegiendo la biodiversidad. Todo eso se materializa en seguramente un concepto que ustedes han oído hablar de lo que se conoce como las soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, hagamos proyectos, protejamos los sumideros de carbono que están en los bosques, que están en el océano, fíjense, protección de biodiversidad. ¿Por qué? Porque son sumideros de carbono, porque nos ayudan a capturar las emisiones de gases de efecto invernadero de la atmósfera, que son las que ocasionan el problema del cambio climático. Entonces, por eso hay una relación que se quiere enfatizar entre el tema de biodiversidad y el tema de cambio climático, y cómo hay que juntar los 2 esfuerzos, cómo hay que lograr sinergias, o en palabras de la ministra de Ambiente de Colombia, lograr un camino entre Cali y Belén de Pará, que es donde se va a realizar la COP de cambio climático el año entrante. Entonces, por eso una relación tan íntima, pero una relación que siempre ha sido de hermano mayor versus hermano menor, porque el convenio de biodiversidad no cuenta con la cantidad de herramientas, tanto financieras, tecnológicas, de voluntad política, etcétera, que tiene todo el régimen de cambio climático. Entonces, quiero dejar, María Andrea, si te parece, ahí para que podamos dar pie a preguntas y sobre todo lo que les agradecería, repito, es que me indiquen qué temas quisieran que abordáramos en mayor detalle en el futuro. Gracias.